para este nuevo vivo. Vamos a estar viendo qué está pasando entre tú y tu persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar acá. Soy psicóloga y terapeuta holística. Me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Puedes disfrutar también un montón de descuentos en mi sitio web. Así que si te gustaría mirarlos, puedes entrar al link que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. ¿Ok? Cáncer, tengo dos canciones para ti, para esta lectura. Una de esas es Corazón Partido de Alejandro Sanz y la segunda es Lo que construimos de Natalia Lafourcade. Bien, el mensaje principal que tenemos hoy para ustedes es: me da miedo ser honesto contigo y decirte cómo me siento. Voy a ir revelando estos mensajes mientras vamos tirando las cartas del tarot para ustedes. También a quienes se estén conectando a este vivo, bienvenidos, bienvenidas. Al final de la lectura voy a estar sorteando a dos personas que me quieran dejar sus preguntas de péndulo, ¿no? Esto es solamente para quienes estén participando en el vivo y pueden ir dejando las preguntas en el chat, ¿ok? Así que muchas gracias por estar aquí. Ya les voy a dar más información más adelante acerca de eso para que comencemos con la lectura, ¿ok? Tu persona también nos dice mensajes reveladores acerca de esta acerca de esta relación. Esto significa que esta persona es muy probable que te contacte, ¿no? También nos dice: no quiero sentirme herido nuevamente, ¿ok? Esta persona tiene ciertas heridas del pasado y por lo que veo con el siguiente mensaje es que hay algo que esta persona está como intentando reprimir, ¿no? Porque nos dice: lo siento, no tengo sentimientos por ti, pero el resto de la lectura dice otra cosa. Entonces no son sus sentimientos lo que está mostrando, ¿no? No nos está mostrando. Veo que está hasta incluso como engañándose un poco a sí mismo en ese sentido. Está como intentando negar sus propios sentimientos, ¿ok? Sin embargo, nos vuelve a repetir algo muy similar de lo que nos dijo anteriormente: quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes, ¿ok? Entonces esta persona sin duda tiene intenciones de hablar, ¿ok? Tiene es como ese movimiento interno de querer poder hablar contigo. Si veo que te está espiando a través de las redes sociales o viendo lecturas de tarot acerca de ti quizás, porque dice: veo tus mensajes y fotos, te miro a través de las redes sociales, ¿ok? Te está espiando a través de las redes sociales. Vamos a entrar un poco a lo que tiene que ver con el tarot, ¿ok? Esta persona con este 6 de espadas no se ha ido a ninguna parte, ¿bien? Esta persona le está costando mirar hacia adelante y por más que quizás se hayan dejado o no estén hablando o estén en conflicto, esta persona todavía está conectada aquí contigo, ¿vale? También tenemos un 5 de copas. Esta carta nos habla de arrepentimiento y siento que esto es lo que se tiene que sacar de su pecho. Lo que te quiere decir es como lo que se vio mal, ¿no? Lo que pasó mal anteriormente, todo este pesar que tiene esta persona lo quiere liberar, lo quiere alivianar con esta carta del sol, se quiere sentir libre. Sin embargo, por mientras no, todavía está en ese arrepentimiento por cualquiera sea lo que haya pasado entre ustedes y siento que piensa mucho en ti, con mucho pesar, ¿no? Tenemos este 6 de espadas, hoy está el reverso. Esta carta generalmente nos habla de moverse hacia adelante. Sí, quizá no es un espacio del que me quería mover, pero de una forma u otra tenía que pasar, ¿no? La vida nos destina a ese viaje. Hasta incluso puede ser que entre ustedes haya distancia. Bien, puede haber cierta distancia entre ustedes. Sin embargo, esta persona como que quisiera cortar esa distancia. Se ven las cartas aquí con mucho pesar en tu persona especial, ¿ok? Y siento que es como si quisiera soltar esa energía y expresar lo que está pasando, como dejar de ocultarse a sí mismo también todos estos sentimientos que tiene por ti. Ahora, tenemos la carta de la rueda de la fortuna al reverso. Esto nos habla como de un tiempo detenido,
de un tiempo que no está avanzando, estos tiempos divinos que no se están moviendo para adelante, sino que es como si tu persona se sintiera estancada en un sentimiento muy pesimista, lamentablemente, ¿ok? Sí vamos a ir viendo cómo va avanzando todo esto durante la lectura, pero al final tenemos un 6 de pentáculos y esto nos habla de entregar. Quizás anteriormente no entregó, bien, quizás recibiste ciertas migajas, ¿ok? Y eso no estaba bien para ti. Entonces ahora viene como a balancear un poco esta historia, ¿vale? Vamos a mirar un poco más lo que tiene que ver con tu energía y luego vamos a seguir observando a tu persona especial, ¿ok? Para ti tenemos el emperador al reverso. Siento que hasta incluso ya te pudiste haber formado alguna especie de mala imagen. Es como cuando vemos todo lo negativo en una persona porque se nos hizo mucho daño con esto, ¿ok? Sin embargo, muy positivo te veo a ti con un paje de bastos. Te estás levantando, moviéndote hacia adelante, velando por dejar el pasado atrás, tener victoria en esto. Mira, ambos tienen la misma carta. Aquí también hay un 6 de espadas al reverso, ¿vale? Ninguno de los dos realmente se ha podido desconectar de lo que pasa entre ambos, ¿no? Los sentimientos siguen estando, pero tenemos la carta del ermitaño. Muchas veces es importante poder explorar qué es lo que pasa personalmente conmigo en esta conexión, si realmente me sirve o no. ¿Bien? Tenemos un 6 de bastos, como que hay alguna parte de ti que todavía sigue la victoria, como queriendo la victoria con esta persona, pero al mismo tiempo dice, bueno, si la vida sigue para adelante, para allá me tengo que mover. ¿Qué pasa? Que en los pensamientos quizá todavía tengo a esta persona ahí en la cabeza, todavía tengo ciertas dudas, ciertos miedos de avanzar, lo que es muy natural cuando hay alguna especie de quiebre, ¿ok? Es como que siento que quedaron ciertas cosas inconclusas, posiblemente entre ustedes algo que todavía se tiene que resolver. Entonces vamos a mirar un poco más para dónde va el resultado de esta lectura, ¿ok? Muchas gracias chicos y chicas quienes están participando del chat, bienvenidos, bienvenidas quienes están observando el vivo. Hoy pueden participar por una lectura de péndulo, voy a estar sorteando para 2 personas, así que para ver cómo tienen que participar les estoy dejando o les estoy invitando, ¿no?, a que vean el chat, ¿bien? El chat que está ahí van a poder tener las indicaciones para participar. Vale, tenemos un 10 de agua. Esto está interesante. Un 9 de aire. Y un 7 de aire. ¿Ok? El 10 de agua nos habla de una vida familiar muy positiva. Esto me dice que todavía hay algo acá que se puede arreglar, pero sí es importante que puedan evaluar estos miedos, estas inseguridades. También con respecto a ti, Cáncer, cuidado con tener pensamientos demasiado negativos. Es como un sentido de desesperanza, ¿no? Es como, hoy todo lo terrible está pasando, pasó y estoy esperando que quizás se quede así, es que no sé qué va a pasar. Entonces mi mente crea escenarios muy pesimistas, ¿ok? Siento que es muy importante que tengas mucha confianza con lo que tú entregaste en esta conexión. Si te dice 7 de aire, hay planes tuyos que necesitan revisión, hay más cosas que están pasando, ¿no? Por eso siento que esto todavía no termina de terminar o llega a una conclusión en particular. Es como si hubieran quedado ciertas cosas pendientes entre ustedes, ¿ok? Sí, todavía existe algo, ¿no? Con este 10 de agua y esta es una energía que está entre ambos. Sin embargo, siempre que estemos esperando que vaya a pasar lo peor, estamos como alejándonos de la manifestación o bloqueando la manifestación de algo. Entonces no te preocupes de más, Cáncer. Sí es muy importante que sigas adelante con tu vida, que te sigas construyendo como persona, pero que cualquier sentimiento de rabia o de injusticia, siento que hay un poco de sentimiento de injusticia, lo puedas soltar. Bien, no solamente por si esta conexión se recupera, sino que porque es tu propia salud mental y espiritual. Bien, vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial.
Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Cáncer? Muchas gracias, guías espirituales. Uf, tenemos un rey de copas y saltó del mazo al otro lado de la mesa, ¿lo vieron? Este rey de copas nos habla de un amor profundo, ¿ok? Nos habla de un amor sincero. Esta persona no ha dejado de quererte sin duda. Es como si estuviera intentando hacer como que todo está bien en él, ¿no? Es como, voy a pretender que no extraño a Cáncer, voy a pretender que no está pasando nada, y esto es puro pretender finalmente, ¿no? Y está en esa encrucijada en este momento. O sano esta conexión, o qué hago, ¿no? Vamos a mirar un poco más. Me gustaría... sí, definitivamente hay algo aquí que esta persona se está guardando, ¿no? El guardarse del entregarse. Tampoco lo veo queriendo soltarte con este 4 de pentáculos que hay aquí, pero al mismo tiempo lo veo o la veo, ¿no? En esta especie de encrucijada, ¿no? ¿Qué camino voy? ¿Qué camino tomo? También cómo me acerco. Tengo estos sentimientos que estoy negando. Entonces siento que esto es parte de un proceso que tu persona tiene que vivir para reconocerse a sí mismo, ¿ok? Y sí se ve la sanación, y sí se ve alguna especie de balance al que tiene que llegar, ¿ok? Quiero saber si es que eso realmente lo va a estar llevando a ti de una forma u otra, entonces me gustaría aclarar un poco más el resultado de esto. Siento que todavía no, porque está en conflicto, ¿ok? No, si no siento que esto se queda así para siempre, pero es su mente que está en conflicto y en estos momentos se siente muy mal, se siente con el corazón roto. Incluso para algunos de ustedes pudo haber habido interferencia de terceros. Esta persona la está pasando muy mal. Y es como, hemos estado hablando mucho acerca de esto en las últimas lecturas, porque aparentemente es como una tendencia general, que esta persona tiene que poder perderte, ¿no? Perderte para poder darse cuenta de lo que tenía contigo, ¿ok? Te ve a ti como su reina de pentáculos, y esta es una energía muy maternal, y cuando sale esta energía en el mundo de tu persona especial, nos dice que a ti te ve como material de matrimonio y quiere forjar perdón, algo contigo más profundo, pero tiene que pasar por este proceso. Es como si tuviera que estar pasando por alguna especie de duelo, de corazón roto. Es como que tiene que romperse a sí mismo el corazón para volver a entablar este balance, como poder restaurar el balance y poder entregarse, ¿ok? Esto toma tiempo, así que ahí paciencia, Cáncer. Nunca les voy a recomendar que se queden esperando a nadie, siempre avancen con su vida, pero sí siento que es muy posible que esta persona en su determinado momento vuelva, ¿ok? Ahora está un poco lento, estamos en el proceso, no va a pasar quizá tan rápido como queramos, pero sí les voy a estar invitando a que vean las próximas lecturas para ver cómo esta historia va avanzando. Pero aún así, vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Quédense hasta el final también, porque voy a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Ok, sí siento recomendaciones para ti en esta parte de la tirada. Te dice: presta atención a las banderas rojas. Esto significa, realmente esta es una conexión que te llena plenamente, realmente es esta una conexión que tú ves que está avanzando. Cuando le dicen presta la atención a las banderas rojas, ¿no? Dice, las señales te están advirtiendo de algo. Entonces también tenemos que preguntarnos realmente, ¿es esta la relación más saludable para mí también? ¿Realmente hay viabilidad? Y para allá vamos a ir con esta lectura, ¿ok? También te dice, permite que tus amigos te ayuden. Esto significa también pedir lecturas de tarot, terapia para poder sanar esto. Puede ser también pedir consejo de amigos o familiares, es muy interesante.
Sí hay mucha atracción entre ustedes, hay mucha pasión. Me gustaría ver una carta más. Codependencia, ok. Estas son las banderas rojas que nos están mostrando. Ojo aquí con desarrollar o que se esté desarrollando cierta codependencia. Recuerda que eres tú quien tiene que validarse a sí mismo y ese amor propio. Nadie más puede hacer ese trabajo por ti. Y siempre que lo estemos buscando en los demás, va a estar ese sentido de codependencia. Y muchas veces es cuando la vida nos quita las parejas de enfrente, nos las saca. ¿Para qué? Para que podamos darnos cuenta de ese patrón que tenemos y trabajar en esa codependencia. Bien, te dice, adicciones están afectando tu vida romántica. ¿Ok? Entonces, presta atención a tus propias banderas rojas en ese sentido. No desarrollemos codependencia, prestemos la atención a eso también. ¿Ok? Prestar la atención a las codependencias, eso es algo que tengo que trabajar en mí mismo o en mí misma. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión de todas formas recomendable para nuestros chicos y chicas de Cáncer. Muchas gracias, guías espirituales. Es recomendable para Cáncer ahí quedarse esperando. Vamos, de una carta, por favor. Muchas gracias, guías espirituales. Ok. Te dice espera. Vamos a ver esperar qué. Ok, espera, el perdón. Bien, hay algo que tenemos que hacer aquí y que tiene que ver con el perdón. Perdonarnos a nosotros mismos, soltar. Hablamos de esto un poco hace un rato. El perdón no tiene que ver con justificar al otro y decir, uy, está bien lo que hizo, o lo que no hizo, o lo que pasó, lo que no pasó, sino que el perdón lo hago para mi propia tranquilidad y salud emocional espiritual. ¿Ok? Te dice poco probable el éxito. ¿Hay cambios felices? Sí. Bueno, esta es una lectura donde esta persona llega cuando tú lo sueltas, ¿ok? Y sí siento que se demora un tiempo. Bien, no nos quedemos esperando a personas en nuestra vida. Bien. Ese es el trabajo de la codependencia, ¿no? Seguir trabajando en mi valor y mi amor propio. Sí hay cambios positivos y felices. Nos dice aquí de aquí a un año, no necesariamente ese mensaje va a ser para todos quienes están escuchando esta lectura. Yo siento que de aquí a un tiempo más puedes estar conociendo a otra persona, ¿bien? Donde puede haber mucho más éxito. Y para eso tiene que haber un proceso de sanación, reestructuración personal, ¿bien? Entonces, poder trabajar en el perdón. Por acá nos dicen poco probable. Yo sí siento esta energía de que esta persona puede estar volviendo, pero es mucho mejor o más conveniente en ese sentido para ti avanzar con tu vida, no quedarte esperando, como poder soltar las expectativas, ¿ok? Esto te permite avanzar en tu vida pase lo que pase, ¿ok? Pase lo que pase, yo estoy tan firme conmigo mismo, conmigo misma, que ya me llega a dar lo mismo, ¿no? Lo que pase con esta persona o no, ¿ok? Mi estabilidad emocional no depende de lo que haga o no haga esta persona o de si esta persona está conmigo o no está conmigo. Y ese es un paso muy clave en lo que tiene que ver con las relaciones, porque eso también, esa estabilidad tuya, ¿no? Propia tuya. Si yo la tengo incluso mucho más probabilidades de tener éxito en mis relaciones amorosas. Y ese es el cambio que te está invitando a hacer esta lectura. ¿Bien? Yo sí veo que hay comunicación, no lo veo pasando pronto. De todas formas, ahora vamos a preguntar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Veamos si es posible que pase algo, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Acompáñennos para esta lectura para Cáncer. Chicos, ya nos queda poco para terminar esta lectura, así que les voy a recordar quienes estén en el vivo presentes. En este momento en el chat estoy sorteando o pueden estar participando porque yo responda sus preguntas de péndulo, así que participen, esto está muy entretenido. Pueden escribir sus preguntas y vamos a estar eligiendo 2 personas para contestarlas, ¿ok? Vamos a ver.
Por el momento no vemos acción, sí vemos intención de victoria, ¿ok? Pero siento que tu persona todavía se lo come el miedo, todavía tiene la esperanza, es como si soñara con eso. Es como que sueña con tener este nuevo comienzo, esta victoria contigo, volver y que todo sea bien, que todo esté bueno para ustedes, pero está el miedo al rechazo. Está la carta de la luna al reverso. Esta carta nos habla de miedos. Esta persona tiene miedo al rechazo, de que tú ya no tengas sentimientos por él o por ella. Esto no significa que tengo que ir corriendo a decirle cómo me siento, ¿no? Todo lo contrario, esta persona debiese poder trabajar en esa valentía de ir por lo que quiere, ¿ok? No se lo podemos dar todo gratis en ese sentido, ¿vale? Eh, y tenemos la carta del juicio al reverso. Siento que todavía hay un proceso que hay que hacer, ¿ok? Tenemos un 2 de copas. Es como si la separación haya sido necesaria para algún aprendizaje espiritual personal. Y tenemos otro 10 de copas. Esta persona está muy arrepentida por haberte perdido. Esta persona ya nos mostró 3 de copas, perdón, el 5 de copas, arrepentimiento, y luego está el 10 de copas nuevamente. Esta persona está mirando lo que tuvieron y se arrepiente mucho de haberlo perdido. Y ese mismo arrepentimiento es el que tiene que moverlo a avanzar hacia ti. ¿Bien? Ya no podemos hacer mucho más al respecto, más allá que seguir sanando nosotros y ver cómo avanza la cosa. Siempre les voy a recomendar que sigan viendo las lecturas de Cáncer, vean su signo lunar, su signo ascendente, también les puede ayudar bastante, ¿ok? Vamos a ir cerrando esta lectura en particular con un par de consejos y luego voy a pasar a responder las preguntas de péndulo a quienes estén participando en el chat, ¿ok? Así que a participar todavía tienen un poco de tiempo. Esta es Cáncer, esto es lo que hemos conversado durante toda esta lectura. Es el tiempo para preguntarse, ¿es esto lo que realmente quiero para mí? Esta es una pregunta que te tienes que hacer tú a ti mismo o a ti misma. ¿Esto es lo que realmente quiero para mí? ¿Realmente esta conexión satisface mis estándares? ¿Realmente es lo que yo estoy buscando? ¿O estoy aceptando migajas? Bien, así que precaución con eso. Y esa es una pregunta que te puedes ir respondiendo durante este tiempo, ¿ok? Vamos a ir cerrando ya esta lectura. Quienes estén participando del chat, muchas gracias. Voy a pasar a elegir 2 personas que quieran que le responda sus preguntas de péndulo. En el chat en vivo, quienes están viendo el vivo aún pueden participar porque les voy a dar los últimos dijes para esta lectura, a ver qué nos dicen. Y voy a pasar a la parte interactiva. Así que muchas gracias por estar aquí, por participar. Si te estás perdiendo este vivo y quieres participar la próxima vez, no lo dudes solamente de suscribirte y darle a la campanita, así no te pierdes las notificaciones, ¿ok? Tengo un ratón. Cuando me sale este ratón o esta rata, no sé muy bien qué es la verdad, me da mucho la impresión de que hay alguien que está ocultando algo, ¿no? Pero en este caso tiene que ver con sus sentimientos. También está ocultando sus sentimientos. También tenemos una luna con la estrella. Esto es guía divina, contención también. Me da la impresión nuevos comienzos para ti. También tenemos el planeta. Siento que nos están hablando un poco de tu conexión espiritual. Conéctate con tu intuición porque yo sí veo que puedes estar presintiendo que hay algo que no estás viendo, hay algo que aquí no está concluso, hay algo que no está cerrado. Entonces como que está esa sensación de que hay algo que no estoy pudiendo ver, ¿ok? Así que nos vamos a ir con eso, vamos cerrando esta lectura. Nuevamente muchas gracias por estar acá y vamos a pasar ahora a quienes estén participando en el vivo, en las preguntas de péndulo. Vamos a mirar, vamos a elegir 2 personas, todavía tienen un poco de tiempo para participar del chat, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver. Tenemos pocos participantes todavía, no se me acostumbran, estamos recién tomando esta forma o esta modalidad, así que todavía no se me acostumbran a que estamos participando, así que espero que más adelante
puedan haber más personas participando en este sorteo del chat en vivo. Sí tenemos algunas personas que están preguntando, así que voy a permitir por un segundo que entre la guía intuitiva y vamos a ver. Ok. Gato Gamer, no sé cuál es tu nombre, nos indica, ¿se mejorará la conexión entre los dos? Soy mujer Tauro, mi conexión Piscis. Gracias, Bella. Los Piscis sí son un poco complicados, así que paciencia con ellos, ¿ok? Vamos a evaluar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a esta chica el día de hoy? Quiere saber si es que se podrá mejorar la conexión entre ambos. Bien. Nos da una gran posibilidad que sí. Ojo, esto siempre va a depender de cómo lo manejemos. Una cosa es lo que dice el péndulo y otra cosa es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen de la forma en que queremos, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a esta chica hoy? Vamos a ver esta conexión con tu Piscis, ¿ok? Le hago una carta, por favor. Ok. Sí podría mejorar, pero más adelante. Aquí veo que tu persona puede estar teniendo como temas de compromiso, ¿no? Le cuesta comprometerse. Sin embargo, está meditando y pensando en eso. Vemos mucho silencio entre ustedes con este 4 de espadas y el juicio es como esa imposibilidad de darse cuenta todavía. Es más o menos lo que hablamos durante esta lectura. Pero sí está meditando acerca de esto, sí está pensando en ti. Mira, aquí está esa reina de pentáculos que vimos acá abajo al final de esta lectura. Está pensando en ti, ¿ok? Está meditando. Ahora, esto no nos deja ver realmente cómo se devela esta historia, pero con la carta del mundo hay una proyección positiva, así que dale tiempo. Siento que es esta persona la que tiene que acercarse a dar esos cambios porque se tiene que dar cuenta y el cambio positivo tiene que ser auténtico por parte de esta persona. Si lo buscamos, si le decimos que resuélvete, que yo quiero estar contigo, que bla, 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 no estamos permitiendo que sea auténtico y posiblemente estamos alejando más a esta persona. Así que toma tu espacio, toma tu tiempo y permite que esta persona con la que estás lidiando, tu Piscis, se resuelva sola. Bien, vamos a pasar a una siguiente pregunta. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Voy a tomar un poco de bebida, se me está agotando la voz. Hablo mucho, lo sé. Vamos a ver. Intuitivamente, ¿a quién estamos siendo guiados para responder la pregunta el día de hoy? Solamente estamos respondiendo preguntas de péndulo, que son de respuesta sí o no, querida Gabriela. ¿Bien? Estamos respondiendo solamente preguntas de péndulo que luego complementamos con el tarot. ¿Vale? Gato Gamer dice, gracias Bella, todas las lecturas me han salido. Estamos alejados, pero con confianza en el universo. Exactamente, la confianza en la manifestación de lo que quieres es lo que te va a ayudar, ¿sí? La manifestación siempre llega cuando estamos listos o listas realmente para recibirlo, así que ánimo, paciencia. Vamos a ver. Nancy Giordano dice, mi persona especial tiene a otra pareja. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. La persona de Nancy Giordano tendrá a otra pareja. Muchas gracias, guías espirituales. La persona especial de Nancy tiene a otra pareja o está entreteniendo a otra persona por el momento. Bien, nos dice que no. El péndulo nos dice no por el momento. Vamos a mirar un poco más porque intuitivamente yo siento que hay algo que tenemos que revisar. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Nancy hoy? ¿Qué pasa con su pareja, ¿no? O sea, con su persona especial?
Por lo menos por ahora, si es que hay alguien, aparenta no ser importante, según lo que menciona el péndulo. Bien, si es que no hay una figura como de la corte, por lo menos por ahora no podemos asumir que hay otra persona. Esta persona sí piensa en ti. No sé si han tenido algo anteriormente y si es que se terminó algo entre ustedes, esta persona sigue pensando en ti. Bien, sigue pensando en esa unión, sigue en ese arrepentimiento. Nuevamente, al igual, esta lectura espero que esté resonando contigo, Nancy. La lectura de Cáncer, vuelve a verla, te la recomiendo. Y esta persona sigue pensando en ti, te está observando desde lejos. No sé si es que han tenido algo o no. Si es que no es contigo, esta persona lo ha pasado un poco mal con ciertos temas y está intentando avanzar hacia la siguiente fase de su vida, ¿no? Y siento que esto lo puede llevar a ti. Si es que han estado juntos, tu persona sigue conectada contigo, ¿no? Pero todavía está muy quieto a la distancia, ¿vale? Espero haberte ayudado un poco, Nancy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerden también que si es que hay alguien que quiere que le conteste su pregunta de péndulo ahora, puede hacer una pequeña donación y le voy a contestar su pregunta, no hay ningún problema. Y si es que eso no ocurre, también les voy a invitar a que se suscriban, activen las notificaciones para que no se pierdan el próximo vivo, ya sea de una lectura o sea los vivos de péndulo también, porque ahí estoy contestando muchas de sus preguntas, ¿ok? Así que participen, quédense activos. Y nos vamos a estar viendo pronto en los próximos videos. Muchas gracias, Nancy dice muchas gracias, sí estuvimos juntos muchos años, somos ex. Bueno, sí, todavía hay algo ahí, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan, pero paciencia, paciencia. Esta persona está complicada, ¿bien? Muchísimas gracias a todos por estar acá, Rosa, las chicas que están aquí, un abrazo, nos vamos a estar viendo pronto. Más ratito viene la lectura de Escorpio, así que atentos a los que sean Escorpio o estén con un Escorpio, o sea su ascendente o signo lunar. Nos vamos a estar viendo en breve, ¿ok? Así que les mando un abrazo. Gracias por participar, nos vemos pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día, un abrazo desde el alma, namaste chicos.